nuestro Jesús, que nos permita orar por él. Señor, te damos gracias por la vida del pastor Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad para con él, por darle palabra viva, Señor, para su pueblo. Señor, te pido que cubra su casa, sus finanzas, su familia, Señor, y todo lo que él pueda tocar sea multiplicado en bendición, Padre. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien. Tomando decisiones desde el corazón de Dios. Ay, aquí no me puedo mover, ¿verdad? Si no ensayaba nada. Sí, te puedes mover. Sí, te puedes mover. Sí, que te siga la cámara. Ok. Que haya close up y todo eso. Les voy a contar una pequeña historia. Imagínense una chica que se llama Laura, arquitecta. Trabaja para una empresa que desarrolla proyectos turísticos a gran escala. De estos proyectos que vemos hoteles tras hoteles y hoteles. Era un gran proyecto. Laura, en su trabajo, siempre ha dado lo mejor de ella. Siempre se ha esforzado por alcanzar muchas cosas, por obtener muchos logros dentro de su empresa. Y el que a ella le designaran el desarrollo de este complejo turístico, para ella representa una gran oportunidad para subir dentro de su trabajo. Una gran oportunidad para crecer dentro del ámbito profesional. Pero solo que hay un problema. Esta empresa ganó el litigio de este proyecto haciendo trampa. Pagando bajo el agua permisos para deforestar grandes tierras que son protegidas por cuestión ambiental. Y ella está en un gran dilema, porque es cristiana además. ¿Sí? Ella sabe que si lo lleva a cabo a la perfección, va a obtener un gran premio, no solamente económico, sino la van a ascender de puesto. Pero también sabe que el proyecto se ganó no de manera legal, ¿sí? Sino que hubo cosas raras a la hora que fueron designados para el proyecto. Ella escucha por un lado a sus compañeros de trabajo diciéndoles: es una gran oportunidad, aprovéchala, porque muy pocas son como esta. Pero por otro lado ella piensa: pero vamos a deforestar tierras que están protegidas. ¿Cuántos animales viven ahí? ¿Cuánta gente? ¿Cuál va a ser el impacto a largo tiempo en el ámbito ambiental para las generaciones futuras si yo llevo a cabo eso? Porque ella iba a ser la que estuviera a cargo de todo el proyecto. Y antes de que empezara, representa una gran entrada económica, pero no fue ganado de manera legal, por así llamar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran aceptado llevar a cabo el proyecto? Estabilidad económica para la empresa, para los trabajadores, pero sabiendo el trasfondo de cómo se ganó esta situación. Hace 8 días ya hablaba nuestro querido Josué sobre el ámbito económico. Y creo que va ligado el tema del trabajo al ámbito económico. ¿Cuántas decisiones en nuestro día a día tomamos? ¿Sí? Al día, ¿cuántas decisiones toman? Muchas. Hay veces que ni cuenta nos damos. Decidimos en cuestión de segundos. Pero ¿cuántas de esas decisiones las tomamos de la mano de Dios? ¿Cuántas de ellas? Hablando de todo el día, todo nuestro día. Pero si nos enfocamos especialmente en el ámbito laboral, ¿cuántas decisiones en el ámbito laboral tomamos de la mano de Dios? ¿Sí? Tomando en cuenta que todas las decisiones que tomamos en el ámbito laboral tienen un impacto. Negativo o positivo, tienen un impacto. Y en ocasiones no solamente hacia mí, sino hacia terceras personas. Por eso es tan importante que el creyente aprenda a tomar decisiones sabias desde el corazón de Dios. ¿Qué pasaría si nuestras decisiones en el trabajo no fueran solo estrategias intelectuales, sino que también reflejaran el corazón de Dios? ¿Cuál sería el impacto que tendrían mis decisiones si estas salieran directamente de la voluntad del Padre?
y se desarrollaran en el trabajo en el que estoy inserto. El día de hoy solamente vamos a hablar de 3 puntos, de cómo podemos, es una propuesta de cómo podría ser para tomar decisiones desde el corazón de Dios, pero en el ámbito laboral, para poder alinear nuestra voluntad, nuestras decisiones a la voluntad divina. Incluso para que mi trabajo se convierta en un ámbito o en una acción de adoración hacia Dios. Porque en teoría todo lo que hago lo hago para Él, ¿o no? Todo lo que hacen lo hacen para Dios. Entonces si van a trabajar, lo hacen como si fuera para Dios. Quiero que mi trabajo sea un lugar de adoración, un lugar de servicio para Dios, un lugar de adoración para el Eterno y un lugar de servicio tal vez para el prójimo. Porque uno nunca sabe en qué momento alguien necesita de la palabra de Dios. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de decir desde una perspectiva que honre a Dios y beneficie a nuestro prójimo. Recuerden, cuando el maestro manda a sus discípulos y ellos le preguntan: maestro, ¿pero cómo van a saber que vamos de tu parte? ¿Qué fue la respuesta que él les dio? ¿Cuál fue ese elemento característico que sus seguidores tenían que manifestar para que aquellos que no conocieran del mensaje supieran que iban enviados de Dios? ¿Cuál fue? Los frutos. Antes de los frutos, el amor. Por eso los van a conocer, por el amor. Incluso cuando le preguntan al rabí, ¿cuál de todos los mandamientos es el mayor? En todo lo que se encuentra en este libro se engloba en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es un acto que todo cristiano debe de llevar a cabo hacia su prójimo, y en el trabajo también está presente. Por eso les decía, un acto de adoración para Dios y de servicio para el otro, para aquel que lo necesite. Bueno, quienes estén en Biblia y los que traen Biblia digital, les voy a pedir que abran su Biblia en Proverbios. Aquí hay Biblias atrás, Si alguien necesita una Biblia, qué bueno que tenemos Biblia. Proverbios capítulo 1, que en teoría cristianos ya de cuna, cristianos de antaño, ya se lo saben. Proverbios 1:7. Dice la palabra Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Nada más aquí hay que aclarar algo. Esa categoría que utilizan aquí como temor hace referencia a la reverencia y al respeto que debo de tener a la voluntad del Padre. No el temor como el día de hoy lo entendemos. Aquello que me genere miedo, aquello que me genere frustración, no. Cuando dice el principio de la sabiduría es el temor, esa palabra temor hace referencia a reverencia y respeto a la voluntad de Dios. Y entonces cuando el cristiano aprende a alinear su pensamiento, su voluntad, su decisión a la voluntad del Padre, entonces entra en ese punto de la sabiduría. Para que yo pueda actuar o tomar decisiones desde el corazón de Dios, primero tengo que dejar que el Espíritu Santo forme en mí la esencia del Padre, la esencia del Dios Todopoderoso, que es el amor. No puedo hacer nada para glorificar al Padre si no es por amor. El amor es como esa piedra fundamental en el actuar de todo creyente. El amor al prójimo, el amor al otro, incluso sobre mi propia vida, si nos vamos a los extremos. Eso es lo que nos enseña de la palabra. Entonces, siempre todo lo que hagamos tiene que ser con amor, como si lo hiciéramos para con el Padre. Primer punto: buscando la sabiduría divina en nuestras elecciones. Como ya les decía hace un primer momento, para yo poder actuar para poder actuar y tomar decisiones desde el corazón de Dios, tengo que buscar la sabiduría. Tengo que hacer mía esa sabiduría que Dios tiene para mí. Y muchas veces el ser humano está acostumbrado a tomar decisiones desde su propia lógica, desde su propio razonamiento.
desde lo que ha aprendido en este mundo, en esa tierra. ¿Y está mal? Hasta cierto punto no está mal. Si actúas con una ética. Pero el creyente se ve en la necesidad de buscar algo más que la razón humana, algo más que la lógica del ser humano, algo más que el propio conocimiento humano, porque la palabra nos exhorta a eso, a buscar la sabiduría de Dios, a buscar una fuente superior de conocimiento, y esa fuente superior de conocimiento es el Dios eterno. Nos quedamos ahí en Proverbios, pero en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Reconócelo en todos tus caminos. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué nos da a entender Proverbios 5:6? Que la verdadera guía no procede de nuestro propio conocimiento humano, sino que la verdadera guía eficaz no viene de Dios. ¿Sí? Debemos de aprender a confiar plenamente en Dios. En mi trabajo, si yo quiero tomar decisiones que agraden a Dios, decisiones sabias, tengo que buscar en primer momento esa sabiduría. Una vez que tenga esa sabiduría, puedo actuar en consecuencia. No puedo tomar decisiones desde el corazón de Dios si no hay en mí esa sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo lo obtengo? Pidiéndoselo, Señor. Dejando que el Espíritu Santo me moldee a la figura del Dios Todopoderoso, para crecer hasta la estatura del varón perfecto, día a día. Dios, dame de tu sabiduría. Señor, muéstrame qué decisión debo de tomar. Padre, muéstrame a dónde tengo que ir. ¿Sí? Dice Proverbios que todos nuestros caminos Él los va a enderezar. Él va a enderezar todas nuestras sendas. Implica llevar nuestra vida laboral ante Él. Implica llevar toda nuestra vida a la presencia del Dios Todopoderoso, pidiendo una dirección en cada decisión que yo voy a tomar. ¿Sí? Dice Proverbios 6, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, acepta que no puedes hacer nada solo. Y llevando eso al trabajo, acepta que en tu trabajo necesitas al Señor. En tu trabajo necesitas la presencia de Dios. En todo lo que haces dentro de tu trabajo necesitas que Él tome el control. ¿Por qué? Porque yo desconozco en lo que trabajen, a qué se dediquen, pero mucha gente tiene a su puesto gente. Tiene control a su cargo. Y decisiones que yo tome van a afectar también a esa gente. Entonces, posiblemente por mis malas decisiones, también los estoy afectando. Pero si yo tomo decisiones desde el corazón de Dios, sabiamente, no solamente va a ser de bendición para mí, va a ser de bendición para el otro. Y no digamos aquellos que su profesión implica tener un contacto más personal con una persona. Me imagino, por ejemplo, en el ámbito médico, en el ámbito, en distintos ámbitos. Si no pongo a Dios por delante, ¿en qué problemas me puedo meter? Si no tomo decisiones sabias. Entonces, hagamos lo que dice Proverbios. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él nos va a enderezar. Él va a tomar la rienda de todo lo que estamos haciendo y Él te va a indicar por dónde ir. Santiago capítulo 1, disculpe, pero hoy sí los voy a traer de un lado para otro. Está bien, la palabra está perfecta. Dice Santiago capítulo 1. Ahora permítame porque no lo encuentro. Santiago capítulo 1 versículo 5. Dice la palabra, Santiago 1:5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia
y sin hacer ningún reproche o ninguna distinción. Dios no tiene su sabiduría resguardada para Él. Él tiene su sabiduría para todo aquel que se la pida. ¿Te hace falta sabiduría en tu trabajo? Sí. Es lo que dice Santiago: ve y pídesela al Señor y Él te la dará en abundancia. ¿De qué manera puedo pedir la sabiduría a Dios? Orando, humillándome ante su presencia. Dios, necesito de tu sabiduría. Muéstrame por dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué hay que decir. Él da manos llenas. ¿Sí? Hay que orar por discernimiento en nuestro ámbito laboral. Si no sabes qué hacer, si no sabes qué decir, pídele al Señor que Él te guíe por dónde, que Él te diga por dónde hay que caminar. Incluso, si ya no estás a gusto en ese trabajo, si ya sientes pesadez, si ya te molesta el ambiente, si ya te hace enojar el pensar que tienes que ir a trabajar, creo que es hora de irte a otro trabajo. Y ahí te tienes que decir al Señor: Señor, este trabajo me tiene harto, me tiene harta. Estoy cansado de ir a este trabajo, ya no me satisface, ya no me gusta. Dame un nuevo trabajo. Muéstrame a dónde ir por amor a tu nombre. Y el Señor es fiel, porque dice su palabra que Él cumple el deseo de nuestro corazón. Si en nuestro corazón realmente está el deseo de servirle por medio de nuestro trabajo, Él te va a dar un trabajo en el cual estés excelente, en el cual te sientas bien, en el cual te sientas aceptada, aceptado, en el cual sientas que realmente ese es tu lugar. Pero debemos de aprender a pedir sabiduría al Señor. Desgraciadamente el ser humano, por su propio ego, piensa que las mejores decisiones las toma él, desde su propio conocimiento, desde su propia experiencia. Pero sabemos como creyentes que no es así, que muchas veces nos equivocamos y tenemos que pagar las consecuencias de ello, porque nos tenemos que ser responsables de nuestras malas decisiones. Pero si el creyente aprende a tomarse de la mano del Padre, no soltar su mano y no moverse si el Padre no se lo indica, solamente vamos a encontrar bendiciones en el caminar con el Señor. No digo que tal vez no haya complicaciones en el trabajo, las va a haber, pero el Señor te va a dar la sabiduría para afrontarlas. El Señor va a poner en tu boca las palabras necesarias para afrontarlo. El Señor siempre va a estar dispuesto a ayudarte. Lo único que tienes que hacer es pedírselo. Lo único. Creo que todos han leído la palabra de Dios y ustedes recordarán que el Señor siempre se va a mostrar o se va a manifestar o se va a reconocer a sí mismo como una gallina que cuida sus polluelos, como un pastor que cuida a sus ovejas, haciendo un comparativo de alguien que siempre va a cuidar a los hijos, como una madre que se aferra a cuidar a sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Él está dispuesto a cuidarte. Dice que Él te cubre con su mano poderosa, que Él te esconde en el hueco de su mano. Solo tienes que pedirle que te muestre el camino, hasta donde Así es. Entonces recuerda siempre, busca la sabiduría divina en tus elecciones. Y recuerda que la sabiduría, o el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, al Señor. Y esa categoría de temor implica respeto a la voluntad del Padre, porque ya no me pertenezco yo a mí mismo, le pertenezco al Padre. Entonces en teoría ya no tendría que haber ahí un conflicto con nuestra carne, porque yo he decidido entregar mi vida al Señor. ¿Sí? Recuerda siempre buscar la sabiduría del Dios Todopoderoso. Segundo punto, alineando nuestros valores con los principios bíblicos. Una vez que ya hemos dicho: Señor, necesito de ti, necesito de tu conocimiento, necesito de tu sabiduría, necesito de todo eso que tienes para mí, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es todos mis principios como persona, todo lo que he aprendido, mis valores, tengo que alinearlos a la voluntad del Padre. Y si hay algo que sale de su voluntad perfecta, por mi propio bien, tengo que hacerlo mal. Tengo que desecharlo por mi propio bien. Me lo puedo quedar claro, porque el Señor no obliga a nadie a nada. Todos estamos aquí por nuestra libre voluntad, porque creemos en un Dios todopoderoso y queremos servirle, porque amamos a ese Dios que nos amó primero.
Y entonces, en teoría, yo entregué mi vida al Dios Todopoderoso. Y todo eso que no le agrada tengo que irlo desechando, tengo que irlo haciendo a un lado. El trabajo, como cualquier otra área de nuestra vida, es un espacio para reflejar el carácter de Cristo. ¿Cuántos en nuestro trabajo reflejamos a Cristo? Y sabemos que ella sí. ¿Cuántos reflejamos a Cristo en nuestro trabajo? El carácter de Cristo. ¿Cuál es la característica que va a hacer la diferencia entre un creyente y un no creyente? El amor. ¿Cuántas decisiones has tomado que no va implícito el amor de Cristo? ¿En cuántas decisiones que has tomado has dañado a terceras personas? ¿Has dañado a otros? Tenemos que reflejar el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque posiblemente haya alguien que se acerque y te pregunte: oye, ¿por qué a pesar de que te hicieron esto, te hablaron mal de ti, cualquier cuestión, no les respondiste de la misma forma? Y entonces ahí puedes aprovechar y hablarle de Cristo. Y porque conozco a un Dios Todopoderoso que pone paz en mi corazón sin importar lo que esté sucediendo a mi alrededor. Debemos de tomar esas oportunidades para hablar del Señor, pero para eso necesito reflejar a Cristo. Porque imagínense que me porte muy mal en el trabajo y un día se enteren que soy cristiano. Y, ay, ¿a poco eres cristiano? Ay, todos son como tú. Sí, otro cristiano. ¿No han escuchado como ese tipo de comentarios en ocasiones? Y lo bueno que es cristiano. Sí, son comentarios que hace la gente por malas decisiones que otros cristianos han hecho y han molestado, han hecho daño a otras personas. Por eso es importante que aprendamos a tomar decisiones sabias desde el corazón del Señor para reflejar su carácter. ¿Sí? Y esto significa ir más allá de lo que es legal o comúnmente aceptado. El cristiano, así como Laura, que se puso a evaluar, que entre comillas legalmente su empresa había ganado ese proyecto turístico, ella se puso a evaluar, legalmente lo ganaron, pero su propia moral le prohibía, era como un tope que le impedía llevarlo a cabo, porque ella sabía que no lo ganaron de manera lícita, ¿sí? Que hubo cosas de por medio. Así nosotros, en nuestro trabajo, no solamente debemos actuar conforme a lo legal, a lo comúnmente aceptado, sino que tenemos que partir desde la justicia divina, desde lo que es honorable ante la presencia del Señor. Y esto en ocasiones implica problemas para los trabajadores. Ahorita no recuerdo un trabajo, pero no estoy tan seguro. Pero yo recuerdo que hay fábricas donde los 12 de diciembre hacen misa. Y la gran mayoría pues tiene que estar ahí de los trabajadores, porque no es día festivo como tal, ¿no? Y eso lo comparaba cuando yo iba a la escuela, que iba a la primaria, a la secundaria, pero no a la secundaria, no a la preparatoria principalmente, donde teníamos que poner ofrendas para el Día de Muertos. ¿Sí? ¿Haces daño a alguien? Pues posiblemente no. Pero el conocimiento que tenemos de Cristo me impedía hacerlo. Y eso me traía malos comentarios en ocasiones. ¿Cómo que no tienes? ¿No se va a bajar un punto? No importa. Pero si eso lo trasladamos al ámbito laboral, creo que hay situaciones que podemos tener las mismas situaciones, ¿sí? Donde tenemos que actuar conforme a la voluntad del Señor, conforme a su carácter que Él está formando en nosotros. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestros ámbitos laborales. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Espérenme. 3. Dice la palabra: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven ¿a quién? ¿A quién sirven? A Cristo. El Señor.
Dice, esto tenemos que grabárnoslo muy bien. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, es decir, con amor, como para el Señor. Trabajamos para un patrón casi siempre. Uno que otro tiene su propio negocio. Pero los que trabajamos para un patrón, ¿cuántos hacemos las cosas como si fuera para el Señor? Y no para el patrón. Dice la palabra, hagan todo como si fuera para el Señor. Y cierra el versículo 24, pues ustedes le sirven a Cristo, no al hombre. Es decir, todo lo que hacemos en nuestro ámbito laboral, nuestra actitud, la calidad de nuestro trabajo debe de ser como si lo hiciéramos para Dios. ¿Y cuántos lo hacemos para eso? ¿Cuántos trabajamos como si... ¿Cuántos se levantan el día de mañana, que es lunes, a las 5 de la mañana? Gracias Dios porque me voy a ir a trabajar. ¿O cuántos dicen, ¡ay Dios, otra vez lunes! ¿Ah? ¿Ah? Todo lo que debemos hacer es como si fuera para el Señor. ¿Cuántos hacemos las cosas de mala gana? Porque ya nos hicieron enojar, porque ya nos dieron más trabajo, porque ya nos dijeron algo. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, porque servimos a Dios y no al hombre. Sí, trabajamos para alguien más, sí, trabajamos dando servicio al cliente, sí, trabajamos aquí o allá, pero dice la palabra que el cristiano ya no trabaja para el hombre, lo tiene que hacer como si fuera para Dios, es decir, tenemos que hacer las cosas de una manera excelente. ¿Qué le quieres dar al Señor de ti? ¿Lo peor que hay en ti o lo mejor que hay en ti? Lo mejor que tienes para Él. La excelencia en el desempeño laboral lo tiene que dar el creyente, lo tiene que dar el cristiano. Cada tarea que te sea asignada en el ámbito laboral, por muy pequeña que tú la veas, tienes que hacerla de la mejor manera, como si fuera para Dios, para glorificar su nombre, para levantar su nombre con todo lo que haces dentro de tu ámbito laboral y que la gente sepa que tú sirves a Dios, que tú sirves al Dios Todopoderoso. Y desgraciadamente no. Somos carne, sin duda somos carne. La palabra nos enseña que nuestra lucha con la carne va a estar presente, porque no somos perfectos. El Señor dice que Él nos perfecciona día tras día. Pero Él dice que seremos perfeccionados hasta el día de su venida. Eso nos da a entender que la lucha con mi carne, con mi ego, siempre va a estar presente. Por eso es tan importante que el creyente siempre esté anclado al Señor, para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos dé la fuerza para luchar con esa carne, con eso que nos trata de hacer caer, y cada día poder mostrar a Cristo en todas las acciones que llevamos a cabo. Si mañana haces algo mal, dile, Señor, perdóname, me equivoqué aquí, pero el martes lo hago mejor. El martes me esforzaré por hacerlo bien. Tal día lo haré mucho mejor porque ahora entiendo que todo es para ti. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando que cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. ¿Qué implica? Si trasladamos o aplicamos los principios de estos versículos bíblicos al ámbito laboral, lo que implica es que las decisiones que yo tome en el trabajo no deben centrarse únicamente en el beneficio personal, sino que tengo que ver por las otras, por los que me rodean, por aquellos que comparto el ámbito laboral. ¿Sí? Tenemos que considerar el impacto que la decisión que yo tome va a generar en otros, con los que comparto el trabajo, con los clientes, con la comunidad. Es decir, nuestras decisiones tienen un alcance que en ocasiones no nos damos cuenta del alcance que llegan a tener.
Por eso es tan importante que todo lo que hagamos, lo hagamos del amor de Dios. Pero inicia Filipenses en el capítulo 3, hablando de todo lo que hacemos, que no sea para nuestra carne, que no sea para nosotros. Es decir, el ego tenemos que hacerlo a un lado. El yo carnal tenemos que hacerlo a un lado. El yo sé todo, el yo sé cómo debo resolverlo, el decir, el buscar vanagloria o gloriarme entre mis compañeros de trabajo, dice la palabra, eso no es del creyente. Háganlo todo con humildad. ¿Sí? Todo con humildad y siempre viendo que lo que vas a hacer sea tanto de bendición para ti como para nosotros. ¿Sí? Esto se aplica a la forma en que manejamos conflictos, la distribución de tareas para aquellos que tienen gente a su cargo, o la forma en que celebramos el éxito de otros. ¿Cuántos tienen gente a su cargo? Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que es uno de los principios que siempre enseñan cuando, en el ámbito del liderazgo, ¿no? Cuando vas a premiar a alguien, pues que le reconozcas en público lo que hace, sus esfuerzos, lo que logra. Pero cuando se equivoca, ¿lo vas a hacer en público? No, en privado, para no avergonzarlo, para no dejarlo en mal en medio de los demás. Y eso es tomar también decisiones sabias que partan del corazón del Señor. ¿Sí? Son principios que nos da la palabra del Señor para nosotros poder actuar en consecuencia, teniendo en mente que necesitamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas y que necesitamos esa característica de todo creyente, el amor, para poder actuar. Si yo actúo de esa forma, el amor no me va a permitir hacerle daño a otro. Si yo parto de la sabiduría de Dios, las decisiones que tome no van a traer consecuencias negativas. No voy a dañar a otro. El creyente debe de ser inteligente y actuar desde la voluntad perfecta del Padre. Recuerda siempre, busca la sabiduría divina, alinea tus valores a los principios bíblicos y tercer punto, tomando decisiones con valentía y fe. Con valentía y fe. ¿Por qué valentía? Tal vez no valentía como la entiende el mundo. ¿El cristiano es valiente? Sí, porque sabe callar cuando el Señor se lo indica. Sabe no moverse cuando el Señor se lo indica. Sabe sujetarse a la voluntad perfecta del Señor. Sabe hablar cuando se están transgrediendo los derechos de alguien. Sabe reconocer cuando están actuando de mala fe. Sabe hablar, sabe proteger a la gente que tiene a su cargo. ¿Sí? Eso es una valentía desde el punto de vista bíblico. La valentía desde el punto de vista bíblico implica proteger a los que el Señor ha puesto a mi cargo o a mi mano. Y veámoslo siempre en los ejércitos del Antiguo Testamento. Aquel que estaba a cargo de los ejércitos siempre trataba de proteger, actuaba con valentía, proteger a los que venían detrás de él. Incluso era capaz de ir él solo a llevar a cabo alguna actividad bélica antes de poner en riesgo a los demás. Eso es la valentía que nos enseña la Biblia. Pero bueno, finalmente, una vez que hemos buscado la sabiduría y alinear nuestros valores a la voluntad perfecta del Padre, debemos actuar con valentía y fe, confiando en que Dios respaldará nuestras decisiones. Porque si estoy partiendo de la voluntad perfecta del Padre, si tengo en mí ese amor que hace diferente al creyente del no creyente, y si estoy partiendo, conjugo esos elementos y parto de allí, no me voy a salir de la voluntad perfecta del Padre, ni a diestra ni a siniestra. Voy a actuar conforme a su voluntad. ¿Sí? Es decir, debo de actuar confiado de que el Señor va a respaldar las acciones que estoy llevando a cabo, las decisiones que estoy tomando a cabo. ¿Por qué? Porque estoy partiendo no desde mi voluntad, no desde mi conocimiento, sino que estoy partiendo desde la voluntad de Dios Todopoderoso. Y si el Señor, por medio del Espíritu Santo, ya te indicó qué tienes que hacer, Él te va a respaldar. Aunque el ser humano
hable mal, aunque el enemigo trate de meterte miedo por la decisión que vas a tomar, si el Señor te ha dicho que eso es lo que tienes que hacer, Él te va a respaldar. Él va a salir por ti. Él va a resguardarte siempre. Pero por eso decía, tenemos que actuar con valentía. Si el Señor ha hablado, actúa con valentía y creyendo que Él hará. No te muevas si el Señor no te ha dicho que te muevas. No compres si el Señor no te ha dicho que compres. No te salgas de ese trabajo si el Señor te ha dicho que ya es el tiempo. No pongas si el Señor no te ha dicho en dónde. Dice la palabra que Él conoce los deseos de nuestro corazón. Llévalos a su presencia y espera tranquilamente a que Él te dé una respuesta. Y créeme que lo va a hacer. Tal vez no como tú le esperes, pero de que te va a dar una respuesta que te conviene, te la va a dar. Y actúa a partir de lo que el Señor te dé. Actúa a partir de lo que el Señor te responda. Tienes que actuar con fe, con valentía. Tan solo el hecho de haber aceptado a Cristo como tu Salvador te hace ser una persona valiente, porque estás yendo en contra de la voluntad de este mundo. Estás yendo en contra de lo que dictan las leyes de esta sociedad. Estás saliendo, estás rompiendo. Eso te hace una persona valiente. Y el Señor aprueba lo que ya has hecho. Pero tenemos que seguir sobre la misma línea, caminar. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra, Hechos 4, 19. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Hay momentos en nuestra vida laboral en la que tenemos que priorizar la obediencia a Dios por encima de la obediencia al ser humano, que es muy similar al ejemplo que les hacía hace un momento. ¿Sí? La voluntad de esta sociedad es una, que en ocasiones contradice la voluntad del Padre. Nosotros como cristianos debemos de aprender a actuar en primer momento conforme a la voluntad de Dios. Y después, si la voluntad del hombre está alineada a la voluntad del Padre, poder actuar. Y Pedro en Hechos nos muestra que ellos tenían una situación complicada, porque les dice a los religiosos: vamos a actuar conforme tú dices. No voy a actuar como tú quieres, no voy a actuar como tú me lo indicas, voy a actuar conforme a la voluntad del Padre, voy a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y en el trabajo tenemos que hacer eso, ¿sí? En ocasiones va a implicar negarme a participar en prácticas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? O defender aquello que posiblemente el hombre vea como correcto, pero yo sé que no es correcto ante la voluntad del Padre. Laura no actuó conforme a la voluntad del hombre. Para el hombre era correcto porque iba a haber mucha entrada económica, ¿sí? La empresa iba a tener estabilidad económica, pero ella sabía que si se hacía cargo de ese proyecto iba a estar faltando a la voluntad del Padre, y no aceptó llevar a cabo ese proyecto, que implicó que ella no lograra un aumento dentro de su ámbito laboral, dentro de su carrera de trabajo. Pero ella decidió llevar a cabo la voluntad del Padre antes que la voluntad del ser humano. Y eso es actuar con valentía y confiada en Dios, en que el Señor la iba a respaldar. Y así fue. ¿Cuántos de nosotros en el día a día de nuestro ámbito laboral tenemos ese tipo de situaciones y cómo respondemos? ¿Con valentía o con fe? O, para que no me diga nada, me uno a ellas. ¿No? Son situaciones complicadas que cada uno tiene que evaluar dentro de sus propios contextos en los que estamos insertos. Para ir cerrando, Josué capítulo 1, y ya con esta última cita cerramos las citas bíblicas. Josué capítulo 1.
versículo 9. Dice la palabra: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y dice el Salmo 23: y aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios nos llama a ser valientes y a confiar en Él, en el ámbito laboral. Sé que muchas podamos tener problemas económicos, podamos tener situaciones complicadas, pero cuando actuamos por fe y confiados en el Señor, en verdad que vemos muchos milagros. Creo que la mayoría de aquí, les voy a contar un pequeñito de algo que me sucedió hace algunos años. Bueno, Roxy, Guadalupe, creo que sí deben saber, ¿verdad? Hace algún tiempo, cuando yo decidí reincorporarme a la iglesia, porque me fui de mi iglesia durante 8 años, ya todos sabrán por qué me fui, ¿verdad? Cuando yo decido regresar al Señor, pierdo mi trabajo de años. Y fue complicado. Rob, usted testigo, con ella trabajé bañando perros, ¿no? No sé, no recuerdo cuánto tiempo estuve contigo. Casi un año, ¿no? Y a la par tenía otro trabajo. Daba clases en una preparatoria, pero el dinero no era suficiente. Porque algunos que hayan dado clases en el ámbito privado saben que pagan por hora. No hay un sueldo fijo como tal. Cada semestre pues tiene cierto número de materias. Me era insuficiente para los gastos. En una ocasión, yo era consciente que lo que iba a cobrar esa quincena no me iba a alcanzar. Y recuerdo que me dirigí al cajero y dije: mi Señor, pues tu voluntad. Yo me quedo contigo, es decir, me quedo en tu iglesia, no me voy a ir. No sé cómo le vas a hacer, es tu problema. La cantidad de dinero que había en la cuenta no era lo que me tenían que pagar. Había más dinero. Y yo sé que fue mi Señor. Y después me enteré que la escuela para la que trabajaba nos había dado algunos bonos de no sé qué tanto, la verdad. Pero yo sé que fue mi Señor el que intervino. Y no solo eso. Pasó el tiempo. Ya no estuve trabajando con Rose, me dediqué más a dar clases. Y hubo situaciones complicadas. Y era una situación complicada en el ámbito económico, pero el Señor siempre fue fiel. Y hubo un momento en el que fue mucho más complicado, porque yo solo veía cómo la cantidad de la cuenta del banco iba bajando, y no entraba dinero, ¿no? Y recuerdo que un día el Señor, ustedes conocen a Emma, nos mandó bueno, Marquito sí, ahora también. Por medio de Emma el Señor habló y me dijo: el tiempo de las vacas flacas ha terminado. Nadie sabía la situación que yo estaba viviendo dentro de la iglesia. Y el Señor habló otra vez de ella. Y ahí le creí a mi Señor. Y dije: sí, Señor, el tiempo de las vacas flacas ha terminado. Yo todavía no tenía otro trabajo, mejor remunerado. Pero empecé a vivir como si ya lo tuviera. Porque el Señor dijo: el tiempo de las vacas flacas ha terminado. Mas no dijo: se acabará pronto. Dijo: ha terminado. Y yo aprendí en ese momento a vivir por fe en el ámbito económico. Dije: sí, Señor, camino por fe porque tú has dicho que se va a acabar. Y al poco tiempo llegó una propuesta de un trabajo muy bien, que es en el que me encuentro hoy. Me hablaron: oye, hay este trabajo, pero necesitamos gente que ya sepa hacer lo que se requiere. Digo: sí, claro que sí, sí me interesa. Perfecto, mándame tales papeles, bla, bla, bla. Pasaron meses, eso fue como en el 2022, como por febrero, marzo, en abril me volvieron a hablar: oye, ¿sí es interesado? No, que sí, perfecto, después te volvemos a hablar, ok. Abril, mayo, o sea, hasta como por finales de julio, principios de agosto, ya hay fecha. O sea, todos esos meses yo decía: mi Señor, si este trabajo del que ha llegado la oferta es para mí, yo confío en que tú me lo vas a dar.
Yo sé que tú me lo vas a dar si es para mí. Y si no, gloria a tu nombre, llegará otra oferta. Y gracias al Señor, ahí está ese trabajo. Bendecido sin duda. Pero ahí aprendí a moverme por fe en el ámbito laboral. No lo veía, al contrario, veía cómo bajaba la cuenta. No me llegaban propuestas de trabajo, obvio, no esperaba que llegaran, sino yo buscaba, pero esa propuesta llegó. Y yo estuve ahí, Señor, sí, Señor. Si es tu voluntad, sí. Si es tu voluntad, ahí estaremos, Señor. Y el Señor fue fiel. Pero necesitamos caminar por fe. Si el Señor te ha dicho que te lo va a dar, lo va a hacer. Pero vive por fe, camina por fe, actúa por fe. Y no te muevas hasta que Él te lo diga. No des un paso si Él no te ha dicho que lo tienes que hacer. No inicies una nueva iniciativa o no emprendas nuevas iniciativas si no lo has puesto en el altar del Señor y Él te ha dado una respuesta. Él ve el anhelo de nuestros corazones. Y si en el ámbito laboral tú tienes un anhelo, llévalo a la presencia del Padre. Y a lo mejor Él te dice sí, y te va a bendecir y te va a decir cómo, por dónde, a qué hora, cuándo, con quién. Porque Él es fiel. Él cumple el anhelo de nuestro corazón. Y con esto cierro. Si buscamos la sabiduría divina, si alineamos nuestros valores a los principios de Dios o a los principios bíblicos y tomamos decisiones con valentía y fe, vamos a tener un trabajo transformado. Un trabajo transformado para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Tomar decisiones desde el corazón de Dios en el trabajo no es una fórmula mágica, que elimina problemas, elimina desafíos, elimina conflictos, sino una invitación a experimentar una profunda paz y propósito en lo que haces. Paz y propósito en tu vida, que mucho le hace falta a este mundo. Paz, tranquilidad y amor. Y tú lo tienes. Tú puedes mostrárselo. Por eso es importante que seamos un reflejo de Cristo en nuestro medio laboral. ¿Sí? Deja que tu trabajo no solamente sea tu fuente económica, no solamente sea tu fuente de empleo, sea un ministerio en tu vida personal, en la cual le muestres al otro quién es Dios, quién es Cristo. Y eso va a dar una paz a tu vida, una tranquilidad. Durante todo ese tiempo que yo estuve esperando, el Señor puso paz en mi corazón. No había desesperación. Vivía caminando y confiado en la voluntad del Padre. Y fue lo que hizo en mí. Y yo sé que lo puede hacer en cualquiera de sus hijos. Porque todos somos iguales ante Él. Para Él no hay mayores o menores. Todos somos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Sí? El deseo del Padre es que cada decisión que tomemos en nuestro ámbito laboral sea un reflejo claro del corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Eh? Amén. Te invito a que cierres tus ojos en esta tarde. Bendito Padre, reconocemos que eres grande, que eres poderoso, que eres santo, que eres justo y que eres fiel, mi Señor. Gracias por tu palabra que has puesto en nuestros corazones, que has puesto en nuestra mente. Te pido, bendito Padre, que esa palabra sea como semilla que fue aventada en tierra fértil y que dé fruto a su tiempo. Te pido, bendito Padre, que pongas en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia para poder vivir bajo tu voluntad, para poder vivir bajo tu voluntad perfecta, bendito Señor. Que tu amor, que sobrepase todo entendimiento, sea formado día a día en nosotros, para poder ser un reflejo de Cristo al mundo. En ese lugar en el que tú nos has puesto, bendito Padre, en el ámbito laboral, podamos reflejar el amor de Cristo para aquellos que lo necesitan, bendito Señor. Queremos ser un instrumento de bendición para aquellos que nos rodean en medio de nuestro trabajo, Señor. Queremos ser un instrumento en tus manos, bendito Padre. Queremos que tu santa sabiduría sea transformada en nuestras vidas, sea puesta en nuestros corazones y que nuestra boca solo hable palabras de vida para aquel que la necesite, bendito Señor.
Pon en nuestra mente tu conocimiento, pon en nuestra mente tus decisiones, bendito Señor. Queremos aprender a caminar en fe, en valentía, bendito Señor, para tomar decisiones sabias, no para nuestra honra y nuestra gloria, sino para tu honra y para tu gloria, bendito Señor. Gracias te doy por todos los trabajos donde has puesto a mis hermanos, por sus fuentes de empleo. Bendecimos esas fuentes de empleo, bendito Señor. Si alguna está falta de trabajo, bendito Padre, bendícele con un trabajo, bendito Señor, que sea para tu honra y para tu gloria, que sea para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra puesta en nuestros corazones. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Amén, amén.